Eh, 24 de junio, un día importante para nuestro país, sobre todo basándonos en la cosmovisión andina y la cosmovisión selvática, ¿no? El día de el día de hoy se celebran tres cosas. ¿Cuáles son? A ver, tres cosas se celebran el día de hoy. Día del campesino, uno de ellos, profesor. Ya, uno Raimi, es el Día del Campesino, el otro, Raimi, el Inti Raymi, dos, y San Juan. la fiesta de San Juan en la Selva 3, ¿no? Eh, que es producto sobre todo, pues, de la interacción cultural que ha tenido nuestro país, ¿no? A lo largo de su historia y que sobre todo hoy se manifiesta en estas fiestas, ¿no? Esperemos que esto se siga manteniendo como sus orígenes, ¿no? Por ejemplo, en el tema del Inti Raymi, en zonas como Cusco, como también La Unión, se están desarrollando algunas actividades. En la zona selvática, por el tema de la fiesta de San Juan, pero que acá yo no lo critico, pero creo que se debería mejorar. ¿Ve? En aquellas ciudades de la selva, de repente si hay alguien de ustedes que está en esas zonas, yo creo que se debería seguir manteniendo esa tradición, ¿no? De, por ejemplo, preparar el juane de un día para otro. Ayer ya han comenzado con la preparación de este plato muy rico, y luego, pues, la costumbre era irse a la orilla del río, ¿no? Poner su ramadita, ¿no? La sombra y pues estar ahí con la familia, compartir, ¿no? Inclusive hay feriados, se ha decretado feriado en algunas, en las ciudades de la selva por la fiesta de San Juan. ¿Qué es lo que se hace ahora? Más lo que es beber, ¿no? Beber, ¿cómo se llama? Desgraciarse la vida, ¿ve? Y de la fiesta de San Juan casi nada, ¿no? ¿Eh? Bueno, profe, Es- Eso es, por ejemplo, el tema que no se debería perder. No se debería perder. Pero hoy 24 de junio es un día importante, ¿no? Yo que vivo cerca al mercado, el día de ayer veía pues cómo la gente se desesperaba por comprar gallina, ¿no? La gallina, la hoja y todos los condimentos que se utilizan en este plato muy rico como es el Juan, ¿no? Entonces, este, eso por ejemplo es parte de nuestra diversidad cultural, que eso lo hablaremos pasado en receso, como un tema particular, pero que era importante mencionarlo, ¿no? Este, hay feriado, hay feriado en algunas instituciones, el gobierno regional o los gobiernos regionales han decretado eso. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Pero nosotros seguimos trabajando y ustedes siguen en clases, ¿no? Es que ayer me decían algunos estudiantes, profe, ¿y a dónde te vas a ir para San Juan? A ningún lado, tenemos clases, les decía, ¿no? Y bueno, pues es parte de nuestra labor, ¿sí? Entonces, eso era para mencionarles, chicos. La dinámica del día de hoy día, ¿cómo vamos a trabajar? Ya, yo les he dicho el viernes pasado que íbamos a hacer el repaso. Entonces, en los dos cursos que tenemos, tanto en el curso de geografía como en el curso de cívica, media hora antes de que acabe, que se culmine la hora, comenzamos con el repaso. Entonces, con ustedes tenemos en estas dos primeras horas clases de 8:40 a 10:20. Entonces, quiere decir que a las 9:50 o exageradamente 9:45, y vamos a ver cómo desarrollamos. Paramos el desarrollo del tema que nos corresponde ahora y continuamos con el repaso. ¿Ya? El repaso ya vamos a verlo en su momento cómo lo vamos a desarrollar. Y en el curso de cívica, ya les voy adelantando, tenemos clases de 10:50 a 12:30. Entonces, eso nos va a generar que de 10:50 a 12 hagamos clases y de 12 a 12:30 hacemos el repaso correspondiente. Esa es la forma como yo les puedo colaborar a ustedes, ¿ya? Yo no hago repasos individualizados con nadie, con nadie. Si ustedes preguntan a cualquier salón, yo no programo repaso tal día, tal hora, no. Por dos cosas. Uno, porque me han fallado los estudiantes y me han hecho perder mi tiempo. Y dos, porque creo que soy lo demasiado claro en clases para estar haciendo repaso tras repaso. Pero como a ustedes no se les ha tomado el examen la semana que correspondía, y todos lo sabemos por el Día del Padre, entonces yo sé que ahorita ustedes, del tema que vamos a desarrollar, casi no me van a prestar mucha atención, pero les recomendaría que lo hagan, ¿ya? Les recomendaría que lo hagan, ¿sí? Entonces yo sé que ahorita ustedes más están pendientes en el examen del día domingo, ¿ya?
Me pasa esto. ¿Me escuchan? Mm, ¿Sí? sí, ¿Me sí, están profesor. escuchando, chicos? Ya es que se ha paralizado la plataforma. Ya, muy bien. Entonces, les decía eso ya. Esa es la dinámica. Esa es la forma que yo les estoy colaborando. No lo vean como una ayuda, una colaboración. Ya yo les estoy colaborando. ¿Por qué? Porque yo también soy estudiante del CEPREVAL, también he estado en un proceso de admisión, lo sigo estando, ¿eh? Y a veces la preocupación por el examen es muy fuerte, ¿no? Entonces, ya al último, a las 12:30, cuando terminemos también el repaso de cívica, ya hablaremos de algunas recomendaciones sobre todo. ¿Sí? Entonces, comenzamos, ¿ya? Mar peruano. El mar peruano forma parte del sector sur del Océano Pacífico, ¿no? Ustedes saben que el Océano Pacífico abarca todo el continente, ¿ve? Entonces, en la parte de nosotros nos ubicamos en el sur. Sus aguas, ¿qué tipo de aspectos presentan? Las aguas de nuestro mar presentan aspectos físicos y aspectos químicos de gran importancia de la riqueza ictiológica, ¿no? Gracias justamente a ello, gracias justamente a ello, vamos a tener pues una gran variedad de especies de peces, una gran variedad de especies de mamíferos y de aves, pues, ¿no? Que resultan importantes para todo lo que es la diversidad marina. ¿Qué tipo de mar es el que tiene el mar de Grau? Es un mar epicontinental. ¿Por qué, profe, es un mar epicontinental? Porque es un mar abierto donde van a existir varias corrientes marinas. Normalmente los libros solo nos informan de dos corrientes marinas, la peruana y la del Niño, pero en sí el Perú tiene cinco corrientes. La peruana, la del Niño, la contracorriente ecuatorial, la corriente submarina y la corriente oceánica. Que esas tres no lo vamos a ver, pues, ¿no? Porque si no, nos vamos a utilizar más tiempo. ¿Desde cuándo lleva la denominación de Mar de Grau? Desde el 24 de mayo de 1984, mediante ley 23.856, que sería promulgada en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Entonces, acá tenemos que hablar obviamente del gran Miguel Grau Seminario. ¿Cómo le decían y por qué? Oye, de los mares, Ya, ¿por qué? porque cuando tuvo una guerra cuando le ganó a la Esmeralda, a los náufragos chilenos que estaban ahogándose, les salvó. ¿Y qué más hizo? También devolvió las prendas a la viuda de Capitán Prat. Ya, algo más. Respetó, ¿no? O sea, ¿por qué creen que en Chile a Grau también lo reconocen? Hay plazas en Chile que llevan el nombre de Grau, la Plaza Grau en Chile. ¿Y por qué ocurre eso? Porque él en el combate de Iquique, que es el combate que nosotros ganamos, porque el de Angamos lo perdimos, muchos chilenos, muchos marinos chilenos, quedaron unos prisioneros, otros malheridos y otros muertos. ¿Qué hizo Grau? A todos ellos los mandó a Chile. A los muertos los mandó a sus familiares, a los heridos para que los atiendan y a los prisioneros también. Por eso es que cuando los militares chilenos vivos de ese combate llegaron a su país, dijeron, ¿no? Ese señor nos ha respetado la vida. ¿Sí? Ese señor nos ha respetado la vida. Y ese merece todo el respeto. ¿Ve? Por eso es que se le llama el Caballero de los Mares. Un momentito, por favor, ya me disculpan un momento.
Ya, entonces, ese es en cuanto por qué Grau tiene esa consideración. Los límites. El límite del mar va en el norte, Boca de Capones, y ahí estamos viendo las coordenadas, y en el sur hasta el hito número de la Concordia. Esos son los extremos que tiene nuestro mar. Por el este, ¿a dónde va el mar? Hacia el litoral costeño, y por el oeste hasta la línea imaginaria de las 200 millas. ¿En qué gobierno se dio esto? En el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Bustamante y Rivero, el 1 de agosto de 1947, promulgaría el decreto supremo número 781, el cual establece la línea imaginaria de las 200 millas. Ahora, nosotros somos el único país en todo el mundo, escuchen, somos el único país en todo el mundo que no ha firmado la Convemar. Profe, ¿qué tiene que ver la Convemar acá? Es que la Convemar es el llamado Tratado de Mares, en donde aquellos países que tienen salida al mar se comprometen solo a explotar 12 minas. Profe, ¿Perú firmó? No. Perú hasta el día de hoy no ha firmado la Convemar. ¿Ve? No ha firmado la Convemar. ¿Correcto? Esta es una información que ustedes deberían apuntar. ¿Ve? Somos, en ese sentido, es. Ahora, ahora, ¿cómo está compuesto el relieve de nuestro mar? ¿Ve? El relieve está compuesto por variedades de geoformas e incluso que es más accidentado en la parte continental. Esto quiere decir que básicamente nosotros en la superficie tenemos, ¿no? Picos, nevados, valles, pampas, pero en el mar también tenemos relieves. Y en el mar es más accidentado que en la parte superficial. Entonces, ¿cuáles son esos relieves? El zócalo, el talud, las fosas marinas y la dorsal de Nazca, que se completan por la llanura oceánica, ¿no? Por el tema del océano. Ahora, el hombre aprovecha al máximo cada uno de estos sectores, principalmente del zócalo continental. ¿Por qué? Porque está más próximo a la costa, pues. ¿Ve? Ahora vamos a ver qué es lo que se extrae de acá. Además de estos cuatro relieves, vamos a tener las islas que figuran frente a nuestro litoral y que constituyen el resto de la cordillera costanera, de las cuales se extrae guano, ¿no? Entonces, muchos dicen que las islas es algo que flota, no. Las islas son la continuación de la superficie terrestre, pero que no han llegado a completarse. ¿Me dejo entender? Es la continuación de la superficie terrestre, pero que no ha llegado a completarse. Esas son las islas. Y que todos sabemos, pues, que habitan aves guaneras, ¿no? El pelícano, el guanay, el zarcillo, el potoyunco. Estas son aves guaneras, ¿no? Estas son aves guaneras. Lo cual, pues, se extrae, ¿no? Esto se extrae y, pues, sirve para el cultivo de algunos productos en el tema de la actividad agrícola. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es en sí el relieve submarino? Así. Así es el relieve submarino. ¿Ve? Acá está la superficie terrestre, la continuación es el zócalo, es como si fuera la superficie terrestre pero hundida. Luego viene el talud, las fosas marinas y el dorsal de Nazca. Este es un gráfico que yo le he podido extraer del libro a ver, acá lo tengo, acá está. Del libro Geografía, Sociedad y Naturaleza de la editorial Lumbreras, que es esta. ¿Ve? Y justamente acá está. ¿Ve? ¿Ve? Acá está, acá está, acá está, acá está. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden observar, ahí está cómo se compone nuestro mar. Mm, mm, mm. Acá está, ¿no? Acá está. Esa imagen que ustedes tienen acá en la pantalla es de esta. ¿Ya? Esa es la imagen. Ese es el relieve submarino. ¿Correcto? Entonces, en cuanto pues a nuestro, a nuestro, este, a nuestro relieve submarino, ese es. Ahora, ¿qué características tiene? Primero, zócalo o plataforma continental. Es la prolongación del continente debajo del nivel del mar hasta una profundidad de 200 metros bajo el nivel. Dame el papel. El área más rica
Este es el área más rica en cuanto a recursos hidrobiológicos, ¿no? Acá tenemos mucho plancton, lo cual sirve pues para el desarrollo de algunas actividades. Un momentito, por favor, ¿ya? Un momentito, chicos, que pase el carro recolector de basura, ¿ya? Está haciendo bulla. Un momentito, que pase. 2 minutos. Listo. A ver, ya, hemos tenido un inconveniente
con el carro recolector de basura, justo en la puerta se puso a hacer su trabajo, hay que respetarlo, pero también la bulla era fuerte, ¿no? Entonces les decía sobre la plataforma o zócalo continental, ¿ya? Este es el área, en la plataforma o zócalo continental, es el área, un ratito por favor, donde se va a extraer mayor cantidad de recursos, ¿no? Ya hemos dicho que debido al plancton que tiene, vamos a tener mayor cantidad de recursos, pero también es la zona donde vamos a tener, ¿qué cosa? Petróleo. Siendo la costa norte en donde hay mayor cantidad de petróleo, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, eso básicamente. Eh, eso básicamente. Ahora, el zócalo continental, como ya hemos dicho, ya, el zócalo continental, como ya hemos dicho, tiene un ancho, ¿ve? O perdón, tiene una profundidad de 0 a 200, ¿ya? De 0 a 200. Esa es su profundidad. Pero su ancho es variable, ¿no? El ancho del zócalo continental va a ser variable. En ese sentido, en ese sentido, el ancho más amplio que tiene el zócalo continental va a ser en Ancash. ¿Frente a dónde? Frente al puerto de Chimbote. Ahí va a ser el ancho más amplio del zócalo continental. ¿Correcto? Ese es por un lado. Por otro lado, ¿eh? Por otro lado, ¿qué vamos a tener también? Vamos a tener el talud continental, ¿no? Y el talud continental, ¿eh? El talud continental también se le conoce como zona baital o también conocido como zona afital, ¿correcto? De esa manera también se le conoce al talud continental. Si el zócalo es de 0 a 200 metros, ¿ve? Si el zócalo es de 0 a 200 metros de profundidad, ¿ve? El talud es de 200 a 4000 metros de profundidad. Y esto va a ser la zona más accidentada que tengamos, ¿ya? Esto va a ser la zona más accidentada que tengamos. En ese sentido, en esta zona no vamos a encontrar, ¿qué cosa? No vamos a encontrar vegetación, ¿ve? En esta zona no hay vegetación, básicamente. ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener un relieve vertical, ¿no? Y al ser vertical ya lo hace accidentado, pues. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Desechos. ¿De quién los desechos? Los desechos del del zócalo continental, perdón. Eso es lo que vamos a tener en el talud continental. Continuado, continuado del talud, viene pues las fosas marinas, ¿no? Vienen las fosas marinas, que pues también se les va a conocer como abismos marinos. Y esto va a ser la zona más profunda que tiene el fondo marino. ¿Ve? Esta es la zona más profunda que tiene el fondo marino. Ahora, ¿de cuántos metros estamos hablando? Desde los 4000 hasta, hasta los lugares más profundos que tiene el mar, y que en este caso, pues, van a ser la fosa meridional y la fosa central. ¿Cuál es el lugar más profundo de la fosa central? Es el punto del Callao. Esa es la zona más profunda. ¿Ve? En este sentido, ¿cuánto es la profundidad? 6868 metros de profundidad. Bajo el nivel del mar. Siempre hablemos bajo el nivel del mar y sobre el nivel del mar. En cuanto al la fosa meridional, ¿cuál es la zona más profunda de la fosa meridional? Es la de Tacna, que está a un metro menos, nada más, ¿no? 6867. ¿Qué es lo que vamos a ver en las fosas marinas? Vamos a ver que convergen las placas tectónicas. Nosotros, tanto en la parte marina como en la parte terrestre, tenemos dos placas tectónicas importantes. Uno es la placa de Nazca y el otro es la placa suramericana. ¿Ve? Entonces, la placa de Nazca y la placa suramericana a veces están en constante rozamiento. Y cuando están en constante rozamiento, lo que nos genera es movimientos sísmicos, ¿ve? Lo cual es muy constante en nuestro país. Ya habíamos manifestado en el curso de cívica que nosotros nos encontramos en la zona más sísmica del mundo. Eso porque las placas de Nazca y la placa suramericana o de América del Sur están en constante rozamiento. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿De qué depende, ve? ¿De qué depende de que un movimiento sísmico sea devastador o no? ¿De qué depende? ¿De la intensidad o de la magnitud? ¿De qué depende? ¿De la intensidad o de la magnitud? ¿Ah?
Intensidad, profe. De la intensidad, es de la magnitud. ¿Y cuál es el que te regula la magnitud? La profundidad. Yo puedo tener un rozamiento de más o menos 7 grados. Fuerte, ¿no? Rozaron fuerte las placas. Pero ¿qué pasa si son a 500 kilómetros de profundidad? ¿Va a haber efectos devastadores, sí o no? ¿Ah? ¿Va a haber efectos devastadores, sí o no? No, no. ¿Ve? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Correctamente? ¿Sí? Por último, ¿qué más tenemos en el fondo marino? Vamos a tener dorsal de Nazca o también conocido como la cordillera submarina de Nazca. Esto es, ¿qué cosa? Este es un relieve, ¿ve? Considerado una zona orogénica en proceso de levantamiento. O sea, este es un relieve, ¿cómo lo podríamos decir? Que recién se está formando. ¿Ve? Este es un relieve que recién se está formando. ¿Ve? ¿Y producto de qué se está formando? De los movimientos sísmicos. ¿Ve? Producto de los movimientos sísmicos. Ahora, ¿de dónde a dónde va este relieve? Desde la ciudad de Nazca al sur de Ica, ¿ve? Que está en la fosa central y meridional, y se extiende hasta la isla de La Paz, que en Chile. Hasta esa zona va el dorsal de Nazca. ¿Cuál va a ser su efecto? La última parte dice, al ser una saliente, o sea, al ser un relieve que recién nace, la intensidad del rozamiento es más fuerte en este punto, lo cual genera sismos de mayor magnitud. Eso es lo que va a pasar con el dorsal de Nazca. ¿Ve? Que en esta zona es más visible ver los movimientos sísmicos y como es más visible ver los movimientos sísmicos, el hipocentro que normalmente se le llama, eso podría repercutir hasta la superficie, ¿no? Generando ondas telúricas y con ello muchos desastres. ¿Ve? Entonces, ese es en cuanto al relieve. ¿Ha quedado claro? Preguntas, dudas, interrogantes. ¿Ah? ¿Ha quedado claro? Muy bien. En cuanto, en cuanto a las características, ¿ya? A ver, Charlie, le escucho, ha levantado la mano. Allá, no sé si se habrá confundido de repente, ¿ya? En cuanto a las características, el mar, en el libro han puesto 3 características. Yo acá he puesto 5 y ahora les vamos a explicar. Y en una de las características vamos a tener que hacer una corrección, ¿ya? Entonces, la primera característica es la temperatura. Nosotros nos ubicamos en el hemisferio sur del planeta, debajo de la línea ecuatorial y encima del trópico de Capricornio. En ese espacio está el Perú, debajo de la línea ecuatorial y encima del trópico de Capricornio. Entonces, esta zona es una zona cálida, por lo tanto, el clima que debería presentarse es el tropical. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Por la ubicación nosotros deberíamos tener clima tropical. Pero ya hemos dicho que en la superficie tenemos un factor geográfico, que es la cordillera de los Andes, que hace que no tengamos clima tropical, ¿no? Sino una variedad de climas. El mar es lo mismo. El mar, por la ubicación, también debería tener temperatura de clima tropical, que debe ser entre 25 y 26 grados. ¿Ve? Pero eso no ocurre. Profe, ¿por qué no tenemos temperatura en el mar de clima tropical? Por 2 factores. Si en la superficie es la cordillera de los Andes, en el mar tenemos la corriente peruana que tiene agua fría y el fenómeno del afloramiento, que es el ascenso de las masas de aguas profundas hacia la superficie. Entonces, al haber ascenso de aguas profundas hacia la superficie, alteran la temperatura del mar. Esto genera un ciclo ondulatorio, el cual permite ascenso de nutrientes, enriqueciendo nuestro mar. Por ende, ¿cuál es la temperatura que presenta nuestro mar? En el norte de 20 a 22 grados, agua cálida, en el centro de 17 a 19 grados, agua templada, y en el sur de 13 a 14 grados, agua fría. ¿Por qué en el sur fría y por qué en el norte cálida? Por lo que estamos diciendo, por la presencia de la corriente peruana y el fenómeno de afloramiento. En el sur es donde se origina la corriente peruana, y eso va a generar aguas frías. ¿Ve? Ahora, si le sumamos algo más, que en el sur estamos más cerca a la Antártida, entonces eso nos da con mayor claridad del por qué las aguas son frías. Y esto tiene que ver, chicos, con las playas más concurridas, ¿no? Las playas más concurridas que tiene nuestro país están en el norte, Tumbes y Piura, ¿ve? Máncora, Punta Sal, son playas que están en el norte, ¿ve? En el centro se concurren cuando se llega a qué estación, ¿ah? Verano, En verano. Mientras que en el sur
en el sur casi no se visita mucho, ¿no? Yo no conozco una playa del sur que sea concurrida por personas. Lo que sí tenemos en el sur son puertos, ¿no? El puerto de Hilo en Moquegua, el puerto de Sama en Tacna, el puerto de Mollendo en Arequipa, ¿no? Pero de playas no conocemos. O al menos no vemos que sean balnearios o playas concurridas como si son Máncora, Punta Sal en el norte. ¿Ve? Segunda característica va a ser la salinidad. La salinidad que tiene nuestro mar, y acá sí vamos a tener que corregir, ¿ve? Acá sí vamos a tener que corregir, es equivalente a 34,35 gramos por litro de agua. Quiere decir que cada 100 litros, 343 o 344 gramos de sal. ¿De qué varía la salinidad? De acuerdo a la latitud. En el libro, acá está el error. En el libro dice que el norte aumenta y que en el centro y sur disminuye. Para ello, voy a traer el libro para que podamos corroborar eso. ¿Ya? Un momentito, por favor. Listo. Entonces, les decía que en el libro ha habido un error. ¿Ya? Y yo, como siempre digo, no me excuso, soy responsable, ya que estamos dictando el curso, pero la elaboración del contenido no lo he hecho yo. Entonces, en esta parte hay un error, como les he manifestado, y que ahora lo vamos a corregir porque tenemos que utilizar fuente. O sea, no es que corrijo porque al profe le da la gana, no. El libro que tengo en la mano es para mí el mejor libro de geografía del Perú. Se llama Geografía del Perú y es autor Walter Alba. ¿Ya? Walter Alba, sobre la salinidad que nos dice, él utiliza porcentajes, no habla de gramos, ¿no? Él dice, la salinidad del mar oscila en 3,47 gramos o 3,47%, ¿ya? Con variantes, dice, ¿no? En el norte se observa 3,42%, entonces en el norte se disminuye, mientras que en el centro y sur la salinidad es algo mayor, 3,48%. Entonces, ¿dónde está la equivocación? ¿En lo que yo ahorita estoy mostrando en la diapositiva o en el libro? ¿Dónde está la equivocación? En el libro, ¿no? Entonces, eso sí lo voy a corregir para lo que va a ser el segundo examen. Entonces, no sé si ustedes ya lo están corrigiendo. ¿Sí? ¿Ya lo están corrigiendo? Chicos. ¿Ah? Muy bien. Sí, profesor. Ahora, la salinidad, los gramos de sal, ¿está dentro de lo normal? Sí, dentro de lo normal, porque imagínense que sería demasiada salinidad ya, ¿no? Ya no habría vida y tampoco sería, pues, recomendado bañarse en las aguas de nuestro mar, ¿no? Nos conllevaría a enfermarnos, a que la piel, sobre todo, se reseque y una serie de problemas a la salud. Entonces, en cuanto a la salinidad, ya hemos dicho, ¿no? Está dentro de lo normal. En cuanto a los colores, el color de las aguas de nuestro mar varía. Sobre todo tres por factores internos y uno ya por el reflejo, sobre todo, ¿no? Entonces, el agua del mar es verde. ¿Por qué es verde? Porque está cerca al litoral, cerca a la costa, lo cual indica que son frías y ricas en plancton. ¿Ve? Aparte que la vegetación que también tenemos en la costa puede llegar a tener pues influencia sobre la parte submarina, ¿no? Y eso lo va a hacer un poco verdoso las aguas del mar. Segundo, son azules. ¿Por qué? Porque es mar adentro y por la profundidad. Es más o menos cuando tú haces esto, ¿no? Llenas un recipiente profundo de agua. ¿Tú puedes ver el fondo o no? ¿Podrías ver el fondo o no? No, ¿no? ¿Por qué ya no puedes ver el fondo? Por el tema de la iluminación. Entonces, en el mar, por la profundidad, el agua va a ser azul. Va a ser azul. Rojo lechoso, producto de la descomposición del plancton, y eso se llama el fenómeno del aguaje. Y naranja, esto ya es por un reflejo, no es porque el agua sea naranja, por la incidencia oblicua de los rayos solares, ¿no? Sobre todo en verano, cuando tú ves, por ejemplo, en el horizonte, el sol se está ocultando,
hace que las aguas del mar tengan ese color, pero por reflejo, por un reflejo. ¿Cómo se llama este fenómeno? Se llama el fenómeno del ocaso, que nosotros en Máncora tuvimos la oportunidad de visualizarlo. De verdad que tú te sientas en la orilla del mar, plan de 4 o 5 de la tarde, y es impresionante, o sea, da gusto contemplar, ¿no? Alguien dirá, profe, pero ¿qué sentido tiene sentarse en la orilla y ver el sol? Es que ese fenómeno es desestresante, al menos a los que hemos tenido la oportunidad de ver eso, de verdad que es muy bonito, ¿verdad? Es muy bonito. Como el sol se oculta en el horizonte. Tú lo ves al sol cerca, ¿no? Al sol lo ves cerca en el mar, ¿ve? Tremendo, ¿no? No es como estás en Huánuco, al sol, cuando tú miras en el cielo o en el espacio, lo ves una bolita chiquita, ¿no? Ni siquiera lo puedes ver, ¿no? Ni siquiera lo puedes ver porque los rayos solares te malogran la vista. En cambio, en la playa sí tú lo ves, ¿no? Tú lo ves así, ¿no? Y se va ocultando en el horizonte, ¿no? Y ahí va cambiando de color. De ser amarillo a ser un poco de color naranja. Luego, cuando ya se oculta, pues ya tenemos este fenómeno terminado, ¿no? En verano es muy bonito. Yo estuve en Máncora más o menos en el 2015, 16 fue, en el mes de abril, ya justo cuando ya estaba terminando el verano, tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa a vacacionar y de verdad que es muy bonito, pues no hay no hay nada que decirlo. ¿Qué más tenemos como características? Y acá están las dos características que hemos aumentado, el oleaje y la marea. Las olas son producto de la acción de los vientos. Producto de los vientos que hay fuerte mar adentro, se forman las olas. La costa peruana tiene un oleaje regular, ¿ve? Y eso está dentro de lo normal, ¿no? ¿Cuánto es la altura promedio de las olas? 1,30 m, y en algunos casos puede llegar a medir 2 metros, solo en algunos casos. Ahora, ¿para qué sirven las olas? ¿Por qué esta característica es importante? Por dos cosas. Uno, porque moldean el litoral gracias a las olas, a la acción de las olas. Tenemos ese litoral costeño. Y dos, porque me permiten que las aguas se oxigenen, ¿no? ¿Ve? Gracias a esa oxigenación también tenemos recursos hidrobiológicos. ¿Ve? Y la última característica, que tampoco se había incorporado en el libro, era la marea, ¿no? Que es el mecanismo de ascenso y de descenso del nivel del mar. ¿Y por qué se da esto? Por el campo gravitacional que tiene la Luna y el Sol, ¿no? El ascenso tiende a producirse en horas de la tarde y el descenso en horas de la mañana, ¿no? Entonces, ¿en qué hora, digamos, en qué hora el nivel del mar está en su punto medio? A ver, ¿en qué momento del día? ¿Ah? ¿En qué momento del día? Sobre todo. ¿En qué momento está ahí? A las 12, ¿no? A las 12. En gran parte es a las 12. A las 12 del mediodía, el nivel del mar está en su punto. Ya cuando empieza a avanzar las horas en la tarde, tarde, noche, el nivel del mar sube. Ya para el día siguiente en la mañana, baja un poquito. ¿Ve? Normalmente, ¿cuánto es el ascenso y el descenso? Es 1 metro hacia arriba, 1 metro hacia abajo. Pero puede haber marea anómala, sí. Cuando hay marea anómala, el servicio de la Marina de Guerra lanza la alerta, ¿no? La Marina dice, ¿saben qué? Puertos, sobre todo comunica a los puertos, que no salgan las embarcaciones porque se está presentando una marea anómala. Quiere decir que ha ascendido más de lo normal. Y eso con el producto de las olas te puede destruir embarcaciones, muelles, puertos, ¿no? Y ha habido épocas donde en el Perú ha habido mareas anómalas, ¿ve? Ha sido mareas anómalas. ¿Correcto? Entonces, eso es en cuanto a las características. ¿Alguna pregunta? ¿Está quedando claro? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Mm? Muy bien. En cuanto a las corrientes marinas que tiene nuestro país, ya hemos dicho son cinco, por eso es que se llama epicontinental, pero ahora vamos a ver solo dos, ¿no? Entonces, la corriente peruana forma parte del gran movimiento circulatorio que se observa en el Pacífico Sur. O sea, muchos creen que la corriente peruana es solo peruana, ¿no? Y punto, no. La corriente peruana, su principal causa es el anticiclón del Pacífico Sur, lo cual hace que parezca un gigantesco río, pero que va en el territorio peruano, va de la frontera Chile, Perú con Chile,
hasta Punta Agujas Piura. Entonces, en el territorio es ese el trayecto. Pero esta corriente sigue así, ¿no? De sur a norte, escucha, presta atención. Va de sur a norte y luego llega hacia Asia, Oceanía y vuelve nuevamente. Ese es el movimiento circulatorio, ondulatorio, como usted quiera llamarlo, que tiene la corriente peruana. A ver, voy a utilizar esta misma diapositiva para ver cómo funciona la corriente peruana, ¿ya? Ya, la corriente peruana así es, ve, ¿ya? Este es el trayecto que tiene en el territorio peruano. Una vez que llega acá, no sigue su camino hacia el norte, sino hace esto. Acá que está Asia, acá ya está Asia. Luego viene hacia acá, está Oceanía, y luego vuelve acá, ¿no? Acá está el anticiclón, acá está su origen, que ahora lo vamos a ver. Y nuevamente forma este ciclo ondulatorio. Este es el movimiento de la corriente peruana. ¿Sí? ¿Ha quedado claro cómo funciona la corriente peruana? ¿Ah? Chicos, muy bien. En cuanto a su ancho, el ancho de la corriente peruana es de 200 millas en invierno y de 100 millas en verano. ¿Cuánto es su velocidad? 28 kilómetros por día. Y una vez que llega a Punta Agujas, lo que les decía, una vez que llega a Piura, la corriente hace un viraje hacia el oeste. ¿Por qué, profe, sigue hacia el oeste y no sigue hacia el norte? Porque del norte hay otra corriente que influye, que es la corriente del Niño. Y como esta corriente no le deja pasar, entonces tiene que ir por este lado. Profe, ¿la corriente del Niño sigue? No, la corriente del Niño también va a seguir hace su movimiento ondulatorio, pero hacia el norte. Vuelve hacia el norte, ¿no? Viene de norte a sur, pero vuelve. Y eso es las corrientes importantes que tiene nuestro país. En cuanto a las consecuencias, ¿qué consecuencias nos va a traer la corriente peruana? Baja la temperatura ambiental en la costa centro y la costa sur. La corriente peruana tiene agua fría y al tener agua fría, en el sur y en el centro de nuestra costa, también el clima va a ser friolento. Dos, contribuye a la formación de nubes estratos. Profe, ¿y qué son las nubes estratos? Aquellas nubes grises de baja altitud que nos van a generar qué cosa. A ver, yo te hago una pregunta. Nos generan lluvias torrenciales o lloviznas y garúas. ¿Ah? ¿Qué nos genera la corriente peruana? Nubes estratos, ¿con lluvias torrenciales o con lluvias o con garúas y lloviznas? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Profesor Garúas o llovizna? Garúas, ¿no? No, garúas. Ausencia de lluvias en la costa central y sur. No hay muchas lluvias, como les digo, lloviznas. Y se forman neblinas y brumas y originan indirectamente la formación de lomas. Las neblinas es el descenso de las nubes hacia la superficie. Mientras que las brumas, ¿qué serán las brumas? Ya te voy a poner el ejemplo y tú vas a decir qué cosa es, ¿ya? Hay días que en Lima, por ejemplo, no ha lloviznado, pero todo amanece húmedo. ¿Qué serán las brumas entonces? Sereno, profe. Ya, pero en términos más claros, pero no, mira, no, es la condensación gaseosa de las aguas del mar que con el viento es como si te estarían echando, por ejemplo, en el atomizador, el spray no es que te eches para tu mano, para el alcohol, así no. Eso es lo que hace el tema de la corriente peruana. Hace que se condense las aguas del mar, no todas, obviamente, pero que con el viento, ¡pum!, llegan a la costa. Entonces tú te levantas en Lima, ¿no? En invierno ahora, por ejemplo. Te levantas en Lima en invierno y ves todo húmedo. Oye, ¿qué pasó si no ha lloviznado? Si no ha sonado el techo de las lloviznas. ¿Ve? Entonces, eso es lo que te genera la corriente peruana. Y sobre todo, origina el fenómeno de inversión térmica. Lo he dejado para el último, justamente, porque en una diapositiva, en la siguiente, explicamos esto, ¿ya? ¿Qué es el fenómeno de inversión térmica? Listo. Vamos primero con el ascenso normal. El ascenso normal de las aguas de la profundidad es la siguiente. En la profundidad el agua es muy fría, muy fría.
Mientras va ascendiendo hacia la superficie es fría, sigue ascendiendo, es templada, ya sobre la superficie es cálida y si a esto le sumamos la influencia del sol. Esto es lo que normalmente se debe hacer, pero producto de la corriente peruana, ¿sí? Que tenemos ese movimiento ondulatorio que va avanzando y sumado a ello el anticiclón del Pacífico Sur, esto no ocurre, sino ¿qué pasa? En la profundidad el agua es muy fría, que asciende tan rápido a la superficie que nuevamente se vuelve a adentrar, lo cual es cálida, templada y sobre la superficie es fría. ¿Ven? Ese es el fenómeno de inversión térmica. ¿Correcto? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Ha quedado claro o hay alguna duda sobre la inversión térmica, chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el anticiclón? Acá está el anticiclón, ¿ve? Este es el anticiclón. ¿Ve? A ver, lo vamos a enmarcar. ¿Saben por qué este de acá, el que está en el círculo, es importante? Porque este es el que origina la corriente peruana. Si esto no hubiese, si esto no existiría, no hay corriente peruana. No hay corriente peruana. ¿Eh? Ahora, ¿cómo también se le conoce como la corriente de Humboldt, ¿no? ¿Por qué? Porque Alexander von Humboldt sería el quien lo estudia. Pregunta de historia. ¿Quién descubrió el Océano Pacífico? Pregunta de historia. ¿Quién descubrió el Océano Pacífico? Les ayudo, fue un español. Pizarro. No, ¿cómo Vicky Pizarro? Cristóbal. Dos alternativas. Blasco Núñez de Vela o Blasco Núñez de Balboa. El primero, profe. No, Balboa, profe. Balboa. Claro, Balboa, profe. claro. Blasco Núñez de Balboa. Pregunta de historia. Eso en historia desarrollan. Eso en historia desarrollan, ¿no? ¿Quién descubrió el Océano Pacífico? ¿Ah? Listo, entonces, con eso estaríamos terminando todo lo que corresponde. Hop, yo no estoy haciendo broma. Hop, Hop, ¿estoy haciendo broma yo? No, profe. ¿Y qué pasa, hijo? Si yo por las puras doy información. Sus chistes, sus payasadas para otro lado. ¿Ah? Yo soy muy respetuoso de ustedes. Yo no estoy haciendo chistes para nada. Así es que no se equivoquen de docente. ¿Ah? No se equivoquen de docente. Tiempo para reír ahí. Tiempo para hacer clases también. En cuanto a la corriente del Niño, son flujos de aguas cálidas. Entonces acá es la contraposición, ¿no? Por un lado la corriente peruana es fría, por otro lado la corriente del Niño es cálida. Irrumpen el inicio del verano austral. O sea, ¿dónde es que se va a presentar con mayor intensidad la corriente peruana, o la corriente del Niño, perdón, cuando comience el verano en América, en el hemisferio sur? ¿Y cuándo comienza el verano en el hemisferio sur? En diciembre. Desde el 21 de diciembre al 21 de marzo es verano. Es ahí en donde la corriente del Niño se presenta con mayor intensidad. ¿De dónde a dónde viene la corriente del Niño? Desde el Golfo de Guayaquil hasta Punta Agujas, Piura. Profe, hace un momento usted también ha dicho que la corriente peruana va de la frontera Perú con Chile hasta Punta Agujas. ¿Quiere decir que Punta Agujas es el lugar donde las dos corrientes van a chocar? Exactamente. Por eso es que la corriente peruana que viene de sur a norte no sigue su curso hacia el norte, sino hacia dónde tiene que ir, hemos dicho. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va, chicos? ¿Hacia dónde va? Hacia el este. Hacia el este, o sea, hacia Brasil. Mm, Perdón, No, profe, hacia oeste. Allá, hacia el oeste. Muy bien. ¿Cuánto es la temperatura que oscila la corriente del Niño? Entre 22 y 26 grados. Ese es en promedio la temperatura que tiene la corriente del Niño. ¿Cuáles son las consecuencias? Eleva la temperatura de las aguas del mar y al elevar la temperatura de las aguas del mar, también va a elevar la temperatura ambiental, ¿no? Porque al haber agua caliente, también se siente calor.
¿Ve? Produce alteración biológica en el mar, peces como la anchoveta, la sardina, ya no se va a poder pescar fácilmente por dos cosas. Uno, porque los peces se van a profundizar donde hay agua fría, y otro porque los peces van a migrar mar adentro, donde también hay agua fría. Entonces, eso hace de que la corriente del Niño se presente en nuestro país. Origina la formación de nubes nimbos. ¿Qué son las nubes nimbos? Son aquellas nubes que tienen o que nos van a generar en todo caso grandes precipitaciones. Grandes precipitaciones las nubes nimbos. ¿Y por qué, profe? Porque al haber agua cálida, al haber agua cálida, ¿qué va a haber? Mayor mayor evaporación. Es como cuando tú pones una tetera a hervir, ¿cierto? Un agua, pones el agua en la tetera a hervir, se evapora rápido, ¿no? Entonces, hay mayor evaporación. Al haber mayor evaporación, ¿qué ocurre? Condensación. Se condensa las nubes. Y al haber mayor condensación, esas nubes cargadas de agua, ¿qué van a generar? Grandes precipitaciones. Entonces, las nubes nimbos te generan lluvias torrenciales. Cuando estas lluvias torrenciales son constantes, son frecuentes, es porque ya se está presentando, ¿qué cosa? ¿Qué se está presentando cuando las lluvias son fuertes, intensas en el norte? Es porque ya se está presentando el fenómeno del niño, que ahora lo vamos a hablar. Mientras que la corriente peruana que origina el fenómeno de inversión térmica, la corriente del Niño te lo rompe, ¿no? Hace que el ascenso de las aguas sea normal. Muy fría, fría, templada, cálida. Lo que hace un momento lo hemos explicado. ¿Está quedando claro? ¿Ah? ¿Está quedando claro? Chicos, muy bien. En cuanto al fenómeno del niño. El fenómeno del niño, sus iniciales en inglés son ENSO. Escuchen, ¿ah? Sus iniciales en inglés son ENSO. Eso está en el libro. Pregunto, primera pregunta. ¿El fenómeno del niño es un desastre natural, sí o no? ¿Ah? ¿El fenómeno del niño es un desastre natural, sí o no? ¿Ah? ¿Alguien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué ¿Sí? pasa? Profesor, sí, ¿Seguros? sí, profe. ¿Segurísimos, segurísimos? ¿Ah? Es el La causante de los respuesta es desastres, no, profesor. no. El fenómeno del niño no es un desastre. Profe, ¿qué? No, no, no es un desastre. El fenómeno del niño Es el es causante, una profesor. anomalía. A ver, vamos por partes. Es una anomalía que se genera en el océano, pero que repercute en la atmósfera. Y cuando repercute en la atmósfera, ahí recién te va a generar desastres. ¿Me estoy dejando de entender? No, no, no. ¿Cómo que me vas a decir? No, no es desastre, pues hijo. No es un desastre. ¿O acaso porque hay agua cálida y sobre el agua fría ya hay desastre? ¿Qué desastre genera? ¿Acaso en el mar se genera desastre? No. Se genera producto de lo que pasa en el mar. El fenómeno del niño no es un desastre. Te genera desastres. Escuchen, te genera desastres. Porque al haber mayor presencia de agua caliente sobre el agua fría, lo que hace un momento hemos dicho, mayor evaporación, más condensación y precipitaciones. Cuando hay esas grandes precipitaciones, ahí recién podremos hablar de un desastre. O haicos, desborde de ríos, inundaciones. ¿O acaso el mar es el que te genera desbordes? ¿O acaso el mar es el que te genera inundaciones? No, lo que te van a generar son las lluvias. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? El fenómeno del niño te genera desastres, pero no es un desastre, es una anomalía oceánica, pero que repercute en la atmósfera, en la atmósfera. Ahora, ¿por qué se da? Por la presencia de la corriente del niño, pero que es producto de las anomalías atmosféricas. ¿Cuál es esa anomalía atmosférica? El debilitamiento de los vientos alisios, lo cual hace que las aguas se calienten. Ahora vamos a ver cómo funciona este tema de los vientos alisios. ¿El fenómeno del niño es un problema que solo afecta al Perú? No, es un problema que afecta a todo el mundo, siendo
continentes como Asia, como Oceanía, básicamente Australia, también afectados por los desastres que te ocasionan el fenómeno del niño. ¿Ve? Entonces el fenómeno del niño te ocasiona desastres. ¿Ve? Ahora, ¿cómo es este tema del debilitamiento de los vientos alisios? Acá está. ¿Ve? Cuando las aguas del mar en el norte se incrementan su temperatura, va a haber mayor evaporación. Y ustedes saben que hay vientos, ¿no? Que hacen circular las nubes. Dentro de esos vientos que hacen circular las nubes son los vientos alisios. Pero ¿qué pasa si esos vientos se debilitan? Las nubes ya no circulan, sino se estacionan. Al estacionarse, agua cálida evapora más rápido, se condensan más y luego lo que ya sabemos, ¿no? Precipitaciones a gran escala. Entonces, en el libro han mezclado toda esta información del fenómeno del niño, pero yo ahora lo he resumido, lo he dividido, perdón, lo he segmentado. Entonces, para entender primero el fenómeno del niño hay que ver su intensidad. Hay momentos donde el fenómeno del niño es intensidad débil, ligera, moderada, fuerte y muy fuerte o extraordinaria. ¿Cuándo el fenómeno del niño es débil o ligera? Cuando el incremento de las aguas del mar, ¿ve? Cuando el incremento de las aguas del mar es menor a 2 grados. Estamos hablando de 0,5, de 1, de 1,5. ¿Ve? ¿Cuándo ocurrió un fenómeno del niño débil o ligera? 1930, 1932, 1963. Luego tenemos intensidad moderada, cuando la temperatura del mar, que es en el norte de 22 a 26 grados, ese es el promedio de temperatura, asciende entre 2 a 3 grados. Entonces sube más o menos a 26, o perdón, 28, 29 grados, ¿no? ¿Cuándo ocurrió esto? 1965, 1976, 1992 y 1994. ¿Cuándo fue la temperatura, o sea, la intensidad muy fuerte, perdón? Cuando las aguas del mar incrementaron su temperatura a 6 grados. O sea, ya acá estamos hablando de un incremento muy fuerte, ¿ve? O fuerte, perdón. ¿Cuándo ocurrió esto? 1993, 1945, 1957, 1972. Y el último gran fenómeno del niño que le llamaron niño costero fue en el 2017. ¿Por qué, profe, se le llamó fenómeno del niño costero? Porque los desastres que nos generó este fenómeno terminó afectando no solo a Tumbes y a Piura, sino también afectó a Lambayeque, a Ancash y hasta Lima. Profe, ¿quiere decir que gran parte de las ciudades de la costa fueron afectadas? Exactamente. Por eso es que le denominaron el niño costero. ¿Cuándo ocurrió un fenómeno del niño a gran escala, muy fuerte o extraordinaria? Cuando la temperatura se incrementó a más de 7 grados. ¿Y cuándo ocurrió esto? Entre diciembre y marzo de un año y otro año. Exactamente, ¿qué años? Entre diciembre de 1925 y marzo del 2026, de 1926, perdón, entre diciembre de 1982 y marzo de 1983, y entre diciembre de 1997 y marzo de 1998. Entonces, la última vez que el Perú tuvo un fenómeno del niño a gran escala, con bastantes desastres, fue entre diciembre del 97 y marzo del 98. Fueron días tristes. Yo sí me acuerdo claramente del fenómeno del niño de esta época porque eh, Tumbes y Piura fueron las ciudades más afectadas. Había días en Tumbes como si había un diluvio, ¿no? Llovió torrencialmente un día en Tumbes por más de 13, 14 horas, que hizo que Tumbes quede inundado. Hasta la plaza de armas de Tumbes estaba sobre 1 metro de agua, o bajo 1 metro de agua, perdón, bajo 1 metro de agua. Entonces imagínate, pues, todo lo que generó el fenómeno del niño en esa época, ¿no? Inundaciones, desbordes, huaicos, pérdidas materiales, pérdidas humanas, y no hemos aprendido la lección. La verdad es que no hemos aprendido la lección, ¿ve? Este, Eso básicamente, ¿sí? Ahora, ¿cada cuánto tiempo se presenta pues un fenómeno del niño? ¿Ve? ¿Cada cuánto tiempo se presenta un fenómeno del niño? ¿Sí? Un ratito, por favor. Entonces, según estudios, una intensidad fuerte y muy fuerte se presenta entre 7 a 10 años. ¿Ve? Se presenta entre 7 a 10 años. Eso es lo que dicen algunos estudios. No es una regla, no es una regla, pero es una probabilidad. Entonces, el último fenómeno de niño fuerte ha sido en el 2017. Hoy estamos en 2022. No sabemos cómo se va a presentar en el 2023. Ya más o menos en el mes de noviembre ya los estudios empiezan a salir con algunas probabilidades y eso nos tiene que hacer pues prevenir de los desastres que te va a generar este fenómeno, ¿no? Sobre todo el tema del desborde, ¿no?
del desborde y de las inundaciones. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, algunos distritos, pueblos del norte, no tienen un sistema, este, no tienen un sistema de drenaje, digamos, ¿ve? Entonces, eso, eso hace que se inunde todo, ¿no? ¿Sí? Eh, Básicamente tenemos problemas en ese sentido en muchas ciudades, ¿no? Muchas ciudades tienen el problema de que no cuentan con un sistema de drenaje, ¿ve? No cuentan con su sistema de drenaje, ¿no? Entonces, eso hace que el agua de las lluvias ya no tengan por dónde desfogar y se queden ahí empozadas, ¿no? Se inunda, pues, muchas ciudades sobre ello, ¿ve? Entonces, esto es en cuanto a la intensidad del fenómeno del niño. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Ve? En el libro tampoco no han puesto esto y sería importante, ¿no? A nivel negativo, lluvias excesivas en el norte, lo que ya les he dicho, ¿no? Al llover torrencialmente va a haber muchos problemas. Deficiencia de lluvias en la Sierra Sur, o sea, sequías, ¿ve? Migración y profundización de peces de agua fría, como la sardina, la anchoveta y la merluza, ¿no? Son peces que están acostumbrados a agua fría y producto del agua cálida van a migrar o van a profundizarse. Incremento de plagas y enfermedades en los cultivos, epidemias como el dengue y el cólera por el agua emposada, y a nivel positivo tenemos pues la presencia de aguas cálidas que permiten el consumo de peces y moluscos de la costa norte. Profe, ¿qué pez está acostumbrado a agua cálida? El perico. Por ejemplo, el perico es un pez de carne blanca, pero que está acostumbrado a agua cálida. Y respecto a los moluscos tenemos a las conchas negras y a los langostinos, ¿no? Que en Tumbes es una constante poder consumirlos, ¿no? Tumbes inclusive tiene su plato bandera, que es el ceviche de conchas negras, ¿no? La vegetación en la costa árida, lomas y sobre todo la presencia de árboles como el algarrobo, ¿no? Producto de las lluvias en los desiertos va a crecer o va a poder desarrollarse con mayor facilidad los algarrobos. El incremento del volumen del agua en los reservorios. Al llover más, las empresas que prestan servicio de agua van a captar más fácilmente esto. Y el incremento, ¿no? Son análisis pluviales, ¿no? Que las aguas subterráneas básicamente va a ser el agua de las lluvias que filtra hasta la parte, a una cierta profundidad de la corteza terrestre y que luego tú haces hueco y de ahí sacas, ¿no? Ese es el agua subterránea, ¿ve? Entonces, con esto estaríamos terminando todo lo que es la clase el día de hoy o el tema del día de hoy y ahora comenzamos con el repaso del curso de geografía. Antes de comenzar, si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes, ¿ha quedado claro? Chicos, chicos, Sí, profe, ¿están? todo claro. Ya. Exactamente media hora. Exactamente media hora, ¿ven? Dos reglas, rápido, para hacer el repaso que yo ya tengo acá sistematizado. Dos reglas. Primero, quiero que me hablen, pero con respeto, no como me ha escrito hace un momento un joven. Vamos a hacer el repaso y nos ponemos serios. Esto es mi colaboración. Si ustedes no quieren, yo continúo con la clase. Esta es mi colaboración. Entonces, quiero que me hablen, no que me escriban. Porque si ustedes me escriben, mientras yo leo el chat, voy a perder tiempo. Son 7 temas que hemos desarrollado en 6 semanas. Esa es la primera regla. Y la segunda regla, tú verás si lo cumples. Cierra tu libro. Cierra tu libro. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que saber es en dónde estás flaqueando para que entre hoy día y mañana le des una repasadita más fuerte y en dónde estás fuerte. ¿Sí? De eso se trata el repaso. Para ver en dónde estoy, he aprendido o he captado más y en dónde está menos. ¿Sí? Entonces, yo creo que con todo lo que hemos desarrollado, todos deberían estar ok. Por eso es que vamos a hacer el repaso. Entonces, tú ves si cierras o no cierras tu libro. Al fin y al cabo, tú eres responsable de tus actos. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a la primera semana, hemos hecho la parte geográfica y el espacio geográfico. Y hemos visto varios subtemas. Primero, su etimología. ¿De dónde proviene la palabra geografía? ¿Griego o latino? Primero. Griego, 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 profe. Griego. profe. ¿Cuáles son esas Griego, palabras profe. griegas? geo Geo y y grafía. Griegas. Geo y, Grafía, grafía. Grafía. ¿qué significa en Grafía. castellano? Geo, tierra, descripción de la grafía, Tierra. descripción. Tierra Listo. y grafía, Descripción de la Tierra. descripción. Etimológicamente, ¿qué significaba? Descripción de la Tierra. ¿Correcto? Primer punto. Sí, profe. Segundo, ¿qué es la geografía? ¿Cómo?
¿Qué ¿Es la es la descripción geografía? a la Tierra? No, 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 ya hemos hecho la La etimología. ciencia que estudia la interrelación entre el hombre y su espacio. Es la Muy ciencia que bien, estudia la listo, interrelación se entre el hombre acabó. y el espacio geográfico. Perfecto, muy bien. Interrelación entre el hombre y su espacio geográfico, el medio que lo rodea, como tú quieras llamarlo. En cuanto a la evolución histórica de la geografía, ¿quién aportó en la Edad Antigua? ¿Los romanos, los egipcios o los griegos? Los griegos, profesor. Los griegos. ¿Quiénes? ¿Quiénes, por Griegos. ejemplo? Hecateo Platón de y Mileto, Mileto. Estrabón de Samos y Eratóstenes de Cirene. Muy bien. Y en la Eh, Edad Media, ¿por qué eso. no se No digo desarrolla de la Sirene. geografía? Como profesor, no se le escuchó. En la Edad Media, a ver, vamos por partes, vamos por partes. Cuando uno comienza a hablar, hay que por favor los demás escuchar, ¿ya? Los demás escuchamos. En cuanto a la Edad Media, ¿por qué no se desarrolló la geografía? Porque la Iglesia Católica tomó el control. Muy bien, por la influencia de la Iglesia Católica. Pero pese a ello, ¿de qué sector del mundo aportaron a la geografía? Los árabes. Árabes, A pesar de la persecución de la Iglesia, los árabes aportaron en el tema de la geografía. ¿Qué hechos ocurrieron para que la geografía en la Edad Moderna vuelva a desarrollarse? descubrimiento de América. Ya, descubrimientos geográficos. Nuevos inventos. ¿Qué se abolió? ¿Qué se abolió? El, Ah, La Iglesia Católica. no, como la iglesia, no. El feudal. Lismo. el Mismo. Feudalismo. ¿Qué revolución se da? Industrial. Industrial, ¿no? En la edad contemporánea ya la geografía empieza a ser ciencia. ¿Quién es considerado el padre de la geografía actual? Alfred von Humboldt. Alexander. Alexander von Humboldt. ¿Y cuál será el objeto de estudio de la geografía? El objeto de estudio. Los Fenómenos. los ¿qué fenómenos tipo de Fenómenos. fenómenos? ¿La físicos, población? La población. No. biológicos, ¿Cómo va a Fenómenos ser la físicos. población, hija, el objeto de estudio de la geografía? biológicos y So, Social. sociales. sociales. Respecto al campo de estudio, que es el espacio geográfico, ¿cómo está compuesto el espacio geográfico? Uno, Troposfera. Zona ¿ya? fótica Y ¿Ya? epidermis. y O la también conocido como la epidermis o Terrestre. superficie terrestre. ¿Cuál de los tres tenemos a los peces del mar? Una foto. Zona foto. la zona fótica. Zona fo- Zona ¿Cuál de los fótica. tres permite la vida en el espacio? ¿Cómo? La troposfera. La La troposfera. atmósfera. Y en cuanto a las doctrinas geográficas, ¿quién es el autor del determinismo y del posibilismo geográfico? Federico Hatzel y Paul Vidal de la Blache. Blache. Muy bien. Axel y Pablo Blache. Vidal o Paul, ¿no? Eso no está definido el nombre, ¿no? Muy bien. Paul Vidal de la Blache. ¿Cuál de las dos doctrinas es la que nos dice que el ser humano puede o no utilizar lo que, lo que tiene a su alrededor? El posibilismo. Posibilismo, profesor. Muy bien. ¿Y cómo se divide la geografía? Matemática 1, Astronómica. Fenómeno. astronómica 2, Física y ecológica. Biológica. Geológica. Biológica, creo. Geológica. ¿no? Física Biológica. y biológica. ¿Y en qué se diferencia un hecho de un fenómeno geográfico? El otro es producido por el hombre y el otro es natural. ¿Será Araceli? Que uno es Espera. estable y está. Uno es estable y el otro inestable, ¿así es? No. Fácil. El hecho geográfico puede ser producido, a ver, vamos por partes. Un hecho geográfico puede ser producido por la naturaleza o por el hombre. Esto es lento. Mientras que el fenómeno geográfico sí es producido eminentemente por la naturaleza y esto es súbdito, rápido, no avisa. ¿Correcto? Eso es la diferencia entre fenómeno y hecho geográfico. 6 principios geográficos. ¿Cuál de todos fue planteado por Jean Brunes?
¿Cuál de todos? Actividad es uno y otro, la conexión-relación, ¿no? ¿En relación, profe? Muy bien. Si yo, por ejemplo, digo, Tingo María se encuentra en la selva alta, lleno de valles longitudinales, cerros llenos de vegetación, en donde existen muchas aves como los tucanes, loros, etcétera, etcétera. ¿Qué principio estaría utilizando? ¿Descripción? La descripción. ¿Y por qué es importante la geografía a nivel turístico? Porque es necesario conocer la geografía del lugar a donde uno va, uno visita. Claro, tener qué cosa? Conocimiento para poder tomar las previsiones, ¿no? Por ejemplo, quiero visitar Cerro de Pasco, voy a llevar mi shortcito, mi bibirí y mis sandalias. ¿Está bien? No, No, profe. profe. No, Frío no ya. estás loco que estás queriendo morirte de hipoterma, de bronquios, de neumonía. Entonces, gracias a la geografía sé que en Cerro de Pasco, ¿qué cosa tengo que llevar? ¿Ropa? Ropa de Abrigo. abrigo. No, Ropa sí, gruesa, de abrigo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta de parte de usted sobre la parte del capítulo 1? ¿Ha quedado claro? ropa abrigada. Sí, claro, profesor. Profe. Todo claro. Perfecto. Claro, profe. Segundo tema, la visión geosistémica de la Tierra. ¿Qué es el geosistema? Es la Tierra, el lugar donde dan o donde se da la interrelación de varios elementos, ¿no? Abióticos, biéticos y antrópicos. Pregunto, cuando hablamos de la parte biótica, que es la flora y la fauna, ¿en qué estado es? ¿En estado domesticado o en estado silvestre? Todo silvestre. En ¿Silvestre, estado profe? silvestre. ¿Y qué será la litosfera o geomasa, que es parte del elemento abiótico? ¿Qué Los será? cerros, las rocas. Las rocas, ¿no? El suelo, ¿no? Entre otros más. Respecto a las características del geosistema, ¿por qué decimos que el geosistema tiene como característica la opacidad? Que necesita de un astro como el Sol para que sea alumbrada. Es opaco el Exacto. geosistema. Si no, ¿qué pasaría? Todo sería opaco, oscuro, Todo ¿no? sería oscuro. ¿Y por qué decimos que la característica del geosistema es la humanidad? Porque la Tierra Porque es el el único lugar donde habita el hombre. Ajá, Ya, pero sobre todo los seres vivos que son, ¿qué cosa? inteligentes. Nacionales. Antes. Racionales, no Ajá. razonamos nosotros. En cuanto a la Tierra en el espacio, ¿qué número de planetas somos en el sistema solar en tamaño? Tercero. El En quinto. tamaño tercero. Quinto, profe. El quinto Quinto, tamaño. profesor. Y más cerca al Sol. Tercero. El tercero. Tercero, profe. Y más cerca al Sol somos el tercero. ¿Cuál es nuestra Tercero. órbita? ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra órbita? El Sol. ¿Y cuál es nuestro satélite natural? La luna. La luna, profe. Alumno. La Luna. Muy bien, la Luna. En cuanto al cómo es la Tierra, ¿cómo es la Tierra? Una esfera perfecta, ¿sí o no? Geoides. Es una No. No. Geoide. No es Geoide. ¿Y perfecto. cómo es cómo es la forma geoide? Ensanchada en los Está en los polos No está y ensanchado por el Ecuador. Listo. Es achatada en los polos, ensanchada en el Ecuador. ecuatorio. Lo dice al revés. ¿Por qué se da esto? Por la gravedad, el núcleo atrae los polos, por el movimiento de rotación que gira sobre su propio eje y por la plasticidad de la Tierra que tiene que ver con los minerales que paran desplazándose, ¿no? ¿Qué consecuencias nos trae que la Tierra sea geoide? O sea, como una esfera. Diferencia de estaciones. No tanto. Profesor, La ¿podría diversidad de repetir, por temperatura. La favor? temperatura y la iluminación sí es diferente. ¿Qué más? La variación de ¿Qué flora más y nos va a fauna. traer? La flora y la fauna. ¿Y qué pasa con las telecomunicaciones? ¿Es perfecto Tienden a en todo el fallar. mundo? Claro, es dificultoso, ¿no? No, Es profesor. dificultoso. Falla. Fallas, ¿no? En cuanto al movimiento de rotación, que es que gira sobre su propio eje, ¿cuánto tiempo demora? 23 horas, 56 minutos, ¿Y 4 cuántos segundos. segundos? 4 4. segundos. 24 Perfecto. horas. Como veo que solo 3, 4 nomás me responden, acá voy a preguntar. A ver, Selene, ¿está o no?
Selene, no está. ¿Qué estará haciendo? No le interesa el repaso. A ver. Oye, 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 acá está. A ver, Mariluz, ¿está? Mariluz, Profesor, buenos días. ya, listo, Mariluz. A ver, Mariluz, pero acá hay dos Mariluz. ¿La misma es? ¿O es diferente, ah? Sí, Maril- profesor, el internet está abajo y estoy en el laptop y celular. Ya, a ver, Mariluz, te pregunto. El movimiento de rotación tiene como consecuencia el tema de los puntos cardinales. ¿Por dónde el sol se oculta y por dónde el sol se... ¿Por dónde nace y por dónde se oculta? Ahí está. ¿Ah? Nace por el este y se oculta por el oeste. Y al frente tuyo, ¿qué tendrás? ¿El norte o el sur? En este. No, al frente tuyo, tu frente, tu frente. Norte. ¿Ah? En norte. ¿Y a tu espalda? Este. El sur. Muy bien, Mariluz. En cuanto al movimiento de traslación, a ver, Piero Cueva, ¿está? Piero, Profesor. no está. Pregunto, ¿cuánto Sí, estoy, profesor. es demora el movimiento de traslación, Piero? ¿Cuánto demora el movimiento de traslación? ¿Ah? Profesor, 305 días, 5 horas, 48 minutos, 50 segundos. Muy bien. Muy bien, gracias por leer el libro. A ver, Evelyn Dueñas, ¿está? Evelyn, no está. ¿Qué estará? No le interesa el repaso. Javier Brugeli, Javier, ¿está? Brugeli, nadie. Araceli, Ingrid, no les interesa. Listo. ¿En qué estación actualmente estamos en el Perú? ¿Y por qué? En invierno, Pregunta para cualquiera. Invierno, profe. Ya, ¿y porque por qué? el 21 de junio se dio el solsticio de invierno. Ya, pero ¿por qué? Porque nos ubicamos en qué parte, ¿en el En el hemisferio hemisferio norte o en el sur. hemisferio sur? En el En el hemisferio hemisferio sur. sur, profe. En el hemisferio sur. Yo estoy, profe, pero no Respecto, creo que no me escuchó. Dije, sí estoy. no, no, nadie le ha escuchado, Araceli, no, nadie. Le ha escuchado. A ver, usted misma, Araceli, actualmente, una de las consecuencias del movimiento de traslación es el afelio y el perihelio. ¿En qué momento estamos? ¿En el afelio o en el perihelio? Actualmente. En el afelio, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos Porque cerca o lejos. afelio. Lejos, ¿De quién? ¿De quién estamos lejos? del sol. Del sol, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto demora el movimiento sideral, de revolución sideral? 225 millones. 5 millones de años. Perfecto. En cuanto a las líneas imaginarias, que hemos visto que son cinco, el eje terrestre, el ecuador, los paralelos, el Greenwich y los meridianos, ¿cuánto es el ángulo que tiene el eje terrestre de la Tierra? 23 grados, 3 27 grados. minutos. 2,5. Perfecto, Jorge. 23 grados, ¿no? 23 ¿Y grados. qué nos ayuda a la línea imaginaria del Ecuador? ¿Qué nos divide? Los hemisferios. Norte y sur. Los hemisferios norte ¿Y y qué sur. son esos? ¿Latitudes o longitudes? Latitud. Latitudes. Latitudes. ¿Cuáles son los paralelos más importantes que tiene la Tierra? Cáncer y Capricornio. Ya, los trópicos, Cáncer y Capricornio. ¿Solo ellos nada más o qué más? Círculos Los, polares. Círculos los polares. círculos. Los ¿Y dónde están polos, los círculos profe. polares? El que Polos. está en el norte, ¿cómo se llama? Ártico. Ar, Ártico. ¿Y en el sur? Antártico. 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 Listo. ¿Para qué sirve el meridiano de Greenwich? ¿Qué nos divide el meridiano de Greenwich?
El meridiano de ¿Cómo hace Greenwich. para El las este y horas? el este. Ya. El este y Longitud, el oeste. este, oeste. Y también para ver qué cosa. La hora. La Ahora, hora. Ahora, Y según diferencias el horarias. meridiano de Greenwich, ¿el Perú está adelantado o retrasado? Retrasado. retrasado. Retrasado, profe. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5 horas. Muy Por ahí. bien. 5 En horas. cuanto a las coordenadas, según latitud y longitud, ¿dónde se ubica el Perú? En el hemisferio sur. No, no, estoy hablando de latitud, longitud. ¿Por qué me dices hemisferio? Latitud norte, no, latitud Ah, sur. latitud norte. Ah, ya. Latitud Claro. sur. Latitud sur, Latitud profe. sur. Latitud Y, sur. Pues, Longitud. y, Latitud y, ¿longitud qué? Oeste. Oeste. Muy bien. En cuanto a la cartografía, ¿qué es de dónde viene esta palabra cartografía? De Kratos, Cartos, algo así era. Artis y Grapey. Gratos. Chartis y grapos. Ah, ¿Qué exacto. significa? No sabía cómo decirlo. ¿Qué significa esto en castellano? Chartis, mapa, mapa escrito. grapos, escrito. El mapa, escrito. La definición de mapa, representación. ¿Grande o reducida es un mapa? Reducida. Reducido. Reducida. ¿Específica o general? General. General. ¿Matemática o cualitativa? Matemática. 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 Y si yo, por ejemplo, digo, les voy a mostrar el mapa volcánico del Perú, ¿qué tipo de mapa, según tamaño y contenido, estaría describiendo? O utilizando, ¿no? Abstracto, transicional, concreto, topográfico o temático. Concreto y temático. No, sería temático más que todo. Sería más temático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo estás viendo un tema, el tema de los volcanes. ¿Cuál es la fórmula para representar la escala? ¿Distancia dónde? ¿Sobre distancia dónde? A ver, Distancia de la mapa. ¿Cómo era? ¿de la Sobre mapa o del distancia mapa? real. Distancia Distancia real. Distancia del mapa entre distancia real. Listo. ¿Está bien, Nada profe, más. lo que dije? Sí, sí o no. Sí, sí, Distancia sí. del mapa y distancia Tú me real. has dicho de la mapa y es hembra Ah, o macho, del tú me mapa. dices. Ahora sí. Respecto a la escala, ¿qué tipo de escala utiliza o se utiliza, por ejemplo, para construir un colegio? Escala grande. Escala grande, ¿no? Ya. ¿Y quién maneja la Carta Nacional del Perú? El Instituto Geofísico del Perú. No, geográfico, geofísico, Allá, físico. allá, allá, sí. Geográfico. Del Perú. Disculpe, geográfico. Listo. Respecto a las proyecciones cartográficas, ¿cuál de las 5 proyecciones que hemos visto es la que más se utiliza en el Perú? La Sí, sí, Cilíndrica. cilíndrica. Y ¿cuál de las proyecciones nos ayudan a ver las zonas templadas? La o cónica. Cónica. Profesor, cónica. escuché sus preguntas, que se me entrecortó el internet. Pero si me han respondido todos, cónica, me han dicho. ¿Ya? Y la última pregunta es sobre proyecciones. Cuando yo utilizo la proyección horizontal, azimutal o polar, ¿cómo están los paralelos y cómo están los meridianos? Rectas, divergentes y paralelos, Ya. figuras ¿Los como paralelos círculos son rectos o o circulares? círculos. Rectas. Paralelas. Ya. ¿Y los meridianos? ¿Ah? A ver, yo utilizo una proyección horizontal. ¿Cómo va a ser? El meridiano y los paralelos. Los meridianos y los paralelos. Los meridianos van a ser rectos y los paralelos van a ser círculos. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí. Listo. Voy a En estudiar cuanto a eso. los,
En cuanto al enfoque sistémico del Perú, ¿dónde se ubica el Perú a nivel de América del Sur? En América del Sur, ¿dónde está ubicado el Centro Perú? occidental, Centro occidental. Y en tamaño, ¿qué número de país somos en América? El tercero. El tercero. O sea, somos más grandes que México. el sexto, Ah, ya, ahora sí. ¿Y cuál será el punto más al este que tiene el Perú? La zona oriental del Perú. Les ayudo. Donde se unen dos ríos. ¿Cuáles son? Madre de Dios. El río Madre de Dios y el río Geat. Hablando de territorio peruano, ¿qué provincia está ahí? Amopata, ¿En qué departamento? Madre de Dios, Perfecto. ¿Cuál es la isla más grande que tiene el Perú? De San Lorenzo. ¿Dónde se ubica? frente del Callao, Frente al Callao. ¿Y cómo se llama la base científica que el Perú tiene en la Antártida? Machu Picchu, ¿En qué isla se ubica? Rey Jorge, Rey Jorge. De acuerdo a los límites y tratados, ¿con qué país tenemos más extensión y menos extensión limítrofe? más extensión tenemos con Brasil y menos con Chile, Muy bien. ¿Y cuál es el único departamento que limita con tres países? Yo por las puras le doy diapositiva, ¿no? Por las Amazonas. puras, claro. Ah, Amazonas. Loreto, Ah, profesor. Amazonas. ¿Cuál? Profesor, Loreto. ¿Con qué países limitan Loreto? Eh, Brasil, Colombia y Brasil. Colombia y Ecuador, creo, o Venezuela. Ah, ya. Un poco más me dicen Chile. Ah, ya. ¿Con qué país se firmó el Tratado Salomón Lozano? Colombia. Colombia, ¿Qué documentos se firmaron con Chile? Tratado de Ancón, Ancón, profe. Uno y el otro. Tratado de paz y Y amistad. Tratado de Paz, Amistad. Tratado de Tacna y Lima, Arica. de Lima, profe. Tacna y Arica, o también conocido como Rada Figueroa. ¿Eh? ¿Y con qué país fue el último que se firmó un documento para poder delimitar nuestra frontera? con Ecuador. Ecuador, ¿Qué año? 42, 1942, No, 1996, creo que. 8. 98, no. ¿Y qué documento fue? El acta Brasilia, de Brasilia, ¿no? Muy bien. Por último, hemos visto la geomorfología de nuestro territorio y las áreas naturales protegidas. Respecto a la geomorfología, son los relieves que componen la costa, la zona andina y la zona selvática. En cuanto a la zona costeña, ¿cuáles son, a ver, o qué serán las depresiones? ¿Qué son las depresiones? ¿Qué son las depresiones? Zonas Hundidas, adyacentes al mar, pero que están hundidas. hundida, hundidas, en donde hay presencia de moluscos y peces. ¿Ve? La Chay, ¿qué cosa es? Una pampa, un desierto, una depresión, una estribación andina, una loma. ¿Qué cosa es la Chay? Una Que está en Lima. cúpula, una loma. ¿Ah? Las lomas de la Chay. ¿Y cómo se llama la pampa más extensa que hay en la costa? Está en Lambayeque. Olmos, Olmos. ¿Y el desierto más extenso? Olmos, Pura. Sechura. Sechura, ¿Y el lugar donde se extrae petróleo, en qué parte de la costa hay? De Sechura, en Piura. Ah, en Sechura, Piura, petróleo. No, ¿Y los palazos, profe? Más en los nuevos. palazos. Muy bien. ¿Para qué, o qué característica tienen los pasos o abras? En carreteras, me parece, no, no sé, profe. Ya sirven para las carreteras de penetración, pero ¿qué más? ¿Qué nos van a ayudar a conectar los pasos y abras? La zona andina con y con con la costeña y la
En la Claro, selva. la selvática, pues. Por eso es que Carpis es un paso, ¿no? Con Carpis estás conectando la zona andina con la zona selvática y Anticona, Ticlio, estás conectando la zona andina con qué lugar? Con la Costa. costa, con la costa. Este, ¿cuáles son las mesetas más importantes que tiene el Perú? Collao, Bombón, Coyauno, Puno, Oye, profe. La Bombón, quinoa. ya, La Pampa, la Quinta, Castro, Ayacucho 2, Castro Virreina, Castro Castro, Virrey en Huancavelica 3 y la meseta Oh, del Bombón en Junín 4. ¿Y cuál es el cañón más alto del mundo que está en el Perú? Ahí está, a ver. No, si me han prestado atención en clase. Itaguací, El Cotagua. ¿Dónde está el Cotahuasi? Arequipa, Arequipa, profe. Muy bien. En Arequipa. Arequipa. ¿Y el cañón del Pato? En Ancash, Ancash. ¿En cuál de las partes de la selva, tanto alta como baja, es donde se va a poder cultivar el arroz? En los altos. No, Las Restingas, Ahí, en los barrizales. En ya las los restingas barrizales. se va a poder producir yucas, frijoles, entre otros más. Y ¿cuál es la gruta más importante que tiene Huánuco? En Huasco, las lechuzas. La cueva de las lechuzas. ¿Y en cuál de la geomorfología de la selva baja se cría el paiche, el zúngaro? las Quipixcas, En la tipiscas, perfecto. De acuerdo a las áreas naturales protegidas, este, ¿quién es el encargado de gestionar ahorita el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado? ¿Qué institución se encarga del SINAMPE? Les he Ministerio de dicho que no Agricultura. cambien. Les he dicho que no cambien, pero ya no existe. ¿Cuál es? El, Ministerio de ¿Cómo, Agricultura. profesor? el ¿Mina? organismo que se encarga de gestionar el SINAMPE, el INRENA, pues, el Instituto Nacional de Recursos Naturales. Y respecto a las áreas naturales de uso indirecto y directo, Tingo María, ¿qué cosa es? ¿Parque, santuario o reserva nacional? Reserva nacional. Ah, una reserva es Tingo. Parque Parque, Nacional. Allá, Parque, profe. parque. ¿Y cuántos santuarios históricos hay? 3, ¿Tres? ¿Cuatro? 4. ¿Cuáles? Machu Picchu, Machu Uno, Picchu es uno. Cajamarca, dos, la Pampa de la Quinoa, Pampas de la Quinoa, tres y donde se desarrolló el señor Zicán. ¿Cuál es? Oscar de Bosque de Pomac, Pomac. Omac, El Bosque. bosque de Pomac. Ah, claro. Y en cuanto a las áreas de uso directo, ¿cuáles son esas áreas que se destina para las etnias y ellos pueden utilizar la flora y la fauna de ese lugar? fotos, profe, de casa. No, ¿cómo que va a ser cotos de casa? Ahí es cuando después tú cazar animales. reservas Esos comunales, animales, profe, no es cotos de casa. No, reservas ¿cuál es comunales, el área que las etnias utilizan su flora y su fauna? Las reservas comunales, pues chicos, no les he dicho, si les diría cuál es el área de las comunidades nativas que utilizan para la flora y la fauna, les estoy dando la respuesta. En vez de decir comunidades, les he dicho etnias, nada más. Y en cuanto a ver, a los cotos de caza, ¿cuáles son los cotos de caza que hay en el Perú? Les ayudo. Uno está en Piura, ¿cuál es? El angolo, ¿no? ¿Ve? Y otra última pregunta. Los pantanos de Vía, ¿qué área natural protegida de uso directo es? Los pantanos de Vía, que está en Chorrillos, en Lima. ¿Nadie? Un Es un refugio de vida refugio de silvestre. vida silvestre. Listo, chicos. ¿Algo más? Nada más. Hasta acá estaríamos terminando el repaso del curso de geografía. No me despido, que en media hora nos volvemos a encontrar para ver el curso de cívica. Listo, chicos, hasta ese momento.
Profesor, Gracias. profesor, un adelantito. Si nos podría ayudar a hacer el repaso más tarde de cívica, por favor. No, ahorita estoy con el tiempo muy ajustado. Por eso es que hago el repaso acá. No, Y el más de tarde. cívica, En el de cívica, hacer el repaso de cívica, decía. claro, en el curso de cívica, tenemos cívica, pues, Claro. a las de Sí, 10:50 a 2:30. sí, gracias, profe. Entonces hacemos el repaso, por favor. Buena es mi Sí, sí, sugerencia. también, igual. Es en la misma hora hacemos el repaso. No hay ningún problema. Gracias. Gracias, profe. Listo. No se preocupe. Gracias, ¿Algo profe. más? Hasta luego. Perfecto.